90 minutos por las vías de la región. Vía Cali a Puerto Tejada, Cauca. El hecho de ser una carretera interdepartamental, en vez de ser algo estratégico, se ha convertido en los principales escollos para que esta ruta entre Cali y Puerto Tejada, un recorrido corto en distancia, sea para muchos una trampa para quienes la utilizan. La vía hace más o menos unos 10 años se intervino, pero no se intervino como debía ser. Debido a eso, pues estamos mirando los altibajos que encontramos a continuo en la vía. Nuestro recorrido comenzó por el crucero que se deriva de la carretera panamericana hacia Puerto Tejada. La distancia son 16 kilómetros, 7 que se cruzan en el Valle del Cauca, que no obstante algunas ampliaciones de años anteriores no ofrecen las garantías para un desplazamiento seguro. La accidentalidad en esta zona, especialmente en la que circunda desde universidades, pasando por colegios y otros establecimientos, es alta por el estado de la vía. El recorrido llega a un punto clave que además parte en dos esta historia, que está ubicado en el kilómetro 7, en el corregimiento del Hormiguero, justamente en este puente, que ya estuvo cerrado por problemas en su estructura en años anteriores sobre el río Cauca. Al pasar el puente del sector conocido como el Hormiguero, que es el límite entre los departamentos del Valle y el Cauca, el camino se torna más difícil, especialmente por el mal estado de la malla vial. No hay que recorrer mucha distancia para empezar a encontrarse con los desniveles, asfalto en pésimo estado, hueco y un diagnóstico que preocupa de este trazado en el departamento del Cauca. Aquí adelante la vía está muy deteriorada, hay mucho hueco, entonces genera accidentes. Y esta es la opinión del comandante de los bomberos de Puerto Tejada sobre este recorrido. Varias veces hemos tenido accidentes por carros que quedan varados y realmente no tienen espacio para cuadrarse y desbararlos. El flujo vehicular, producto de grandes parques industriales ubicados al lado y lado de la vía, y en los cuales se calcula que el 80% de los empleados residen en Cali, razón por la cual a diario utilizan en ambos sentidos la vía, y especialmente en horas fuertes de movilización simultánea, genera preocupación por las condiciones. Cada semana es más peligrosa para los usuarios. Entre 3 y 5 accidentes se presentan a diario en este trazado de acuerdo con los promedios de los organismos de socorro. Cuando llueve en esta carretera se forman barrizales y cuando está en época de verano, como el que estamos experimentando, la polvareda es la predominante. Los anuncios de arreglos e inversiones en esta carretera, tal y como ha ocurrido en otras oportunidades, aparecen y después desaparecen. Del dicho al hecho hay mucho trecho y esta carretera siempre ha estado entre las más peligrosas de la región. 90 minutos por las vías de la región. Vía Guapi, Cauca, del aeropuerto al casco urbano. Para llegar hasta el municipio de Guapi, en la costa pacífica caucana, por vía marítima, se logra navegando desde los puertos de Buenaventura y Tumaco, y por vía aérea desde Cali, Bogotá y otras ciudades, con conexión en la capital del Valle del Cauca. Pero al llegar a esta localidad y tomar camino desde su aeropuerto hasta el casco urbano, comienza a observarse el reflejo de lo que se vive en esta región, el abandono estatal. La difícil situación económica que enfrentan los municipios del Pacífico como Guapi se ve reflejada, por ejemplo, en el estado de sus calles principales. Ya lo pueden ver ustedes, están abandonadas desde hace mucho tiempo. Son pocos kilómetros, pero todos desafiantes por el estado de esta vía. Es un estado crítico, mira el carro como está, lo hace uno lavar, pero ¿para qué? Es plata perdida, pero pues de todas maneras no se pueden dejar acabar las cosas. Amortiguadores, hojas de resorte, todo lo que se llama carro sufre. Los conductores de motocarros que transportan pasajeros tienen una verdadera odisea en sus recorridos. Las personas con el golpe y todo eso casi no les gusta usar el servicio, entonces se acorta más lo económico y pues se daña más en todo momento. Imagínense, está corriendo para el taller. Y si los conductores se quejan, ¿qué no decir de los habitantes de las casas por donde avanza este trazado? Desde hace aproximadamente unos 5 años tenemos estas vías, mire cómo está, en charco y todo, los carros, los vehículos no pueden transitar bien y esta es la principal vía de acceso al pueblo. El estado de esta vía fueron los factores por los cuales en días anteriores se adelantó un paro cívico en esta localidad. Hay cosas que se planteó en el paro y en vez de mejorar fue un fracaso total, en el sentido que fue como una burla hacia la comunidad. Fue como una burla hacia la comunidad al ver que se plantean unas cosas y nunca
esas cosas se dieron a cabo. En Guapi siempre se argumenta que el déficit fiscal del municipio no le alcanza para arreglar las vías, pero este genera el malestar entre sus habitantes. Y si a diario la vía principal de Guapi es un calvario para los que la transitan, eso es lo que en general han vivido durante años los 30.000 habitantes de esta localidad, que han esperado que comiencen los estudios para la construcción de la vía al mar desde Popayán hacia su municipio. 90 minutos por las vías de la región. Vía Río Frío a Trujillo en el Valle del Cauca. Este recorrido une a dos localidades que han avanzado de manera paralela en sus historias. Municipios conectados por 17 kilómetros, considerados como uno de los más peligrosos del suroccidente colombiano en materia vial. Una porquería, man. Eso es lo pésimo que hay. Necesitamos es que le metan la mano a esto, hermano. La verdad es que sabemos de las falencias y las debilidades que tiene la administración departamental y obviamente nosotros hemos hecho, cada rato tratamos de mejorar la vía. La vía no ofrece un trazado que ofrezca garantías para quienes se movilizan por esta. Y sobre todo en paso en que ya está hundido totalmente, ¿no? Sí, señor, eso porque le han estado echando tierra y no estuviera el paso ahí. ¿Cómo está usted aquí desbarándose con esta carretera? Pues por aquí yo me rebusco la vida, háganmela. El pan del día, como el cuento, gracias a Dios, y siempre pues me lo consigo por ahí. ¿Cuánto levanta usted aquí arreglando la carretera? Hay 15 o 20 pesitos. Y es que hay riesgos de accidentes por la mala calidad del asfalto, lo angosto del trayecto, la falta de señalización, huecos que aparecen amenazantes en donde menos esperan y elementos que sumados ponen en evidencia el peligro en ese sentido. Hay que andar a 20 kilómetros para poder esquivar huecos y todo eso. Y de noche imagino más peligroso. No, peor, no se puede andar de noche. Para uno como ciclista tiene como mucho hueco y hay mucho peligro porque los carros también se dañan mucho y hay curvas donde toca cogerlas como muy abiertas por los huecos y de pronto viene un carro y no le alcanza a ver a uno. No se sabe qué kilómetro está más malo que el otro y esto además se ha prestado para el incremento de la inseguridad, con bandas delincuenciales que aprovechan que los vehículos detienen sus marchas por los problemas en la vía y de inmediato son asaltados los ocupantes por bandas que operan en este sector. Esta vía, que es fundamental para movilizar grandes cargas de café desde Trujillo hacia Tuluá y el resto del departamento, en vez de ser una solución, se transforma en un gran problema para los productores de la zona. Es una carretera departamental y nacional de suma importancia porque nosotros somos una despensa agrícola. Aquí no se beneficia solo Trujillo, se beneficia Bolívar, Roldanillo, El Dobio, La Unión, Toro, toda esta parte occidental de esta cordillera. Por el momento la alcaldía de Trujillo confía en que con las regalías del gobierno nacional se puedan recibir 32.000 millones de pesos para poder rehabilitar esta vía. Minutos por las vías de la región. Vía Caloto, Corinto, Cauca. Partiendo desde Caloto, la carretera se enrumba por el sector de Pílamo, en un estado medianamente aceptable, pues hay reparcheos mal ejecutados, falta de señalización y es estrecha. Este recorrido después avanza por la vereda Guasanó y la carretera vuelve a mostrar evidencias de la falta de mantenimiento. Hay huecos en algunos tramos, igual resquebrajamiento del asfalto. En este trazado, esta carretera entre Caloto y Corinto, a la altura del corregimiento de La María, se presentan estos hundimientos de bancas. Son dos, con solamente 500 metros de distancia y que supuestamente los han arreglado y han tenido una serie de mantenimientos, pero en cuestión de meses vuelven y aparecen. La carretera está totalmente hundida, una situación que ya ajusta un buen tiempo y sin que haya sido reparada. Tú vas en terreno plano y súbitamente entras a una hondonada o a algo como un hueco y no sabes. De hecho, allí han habido varios accidentes, no solamente para la gente que va en moto, sino también en vehículos. En este sitio se encuentra el problema más grave de la vía y es generado por unas correntías subterráneas de aguas que cuando se pavimentó esta carretera no fueron estudiadas y controladas. Nosotros, por más que lo queramos arreglar o en vías, porque esta es una carretera departamental, una carretera secundaria, nosotros no podemos hacer más de ahí porque siempre que viene el invierno, por problemas de solifluxión, como le digo, por problemas de agua interna, entonces vuelve y se va a la banca. El que no conoce el tramo, pues imagine usted, ¿qué le puede pasar ahí? Un accidente bien grave. No, qué tristeza, eso es increíble.
No sé por qué nos cobran impuestos en estos carros. Vea, este carrito lo tengo recién comprado y vea, ya le vibra todo. Esta es una vía fundamental para el norte del Cauca. Por su trazado se movilizan todas las despensas agrícolas hacia Popayán y Cali. Y además es el ingreso a los sectores indígenas del área. De ahí la importancia que se aceleren los trabajos de mantenimiento y soluciones de fondo para esta vía, especialmente por las fallas cometidas en su estructuración. ...90 minutos por las vías de la región. Vía de Cali a Candelaria, Valle del Cauca. El punto cero de este recorrido es el puente de Juanchito, el cual cada vez se advierte que resiste mayores problemas en su estructura después de 50 años de resistir el paso de miles de toneladas diariamente. Que ese puente ya no admite más reparaciones. El puente hoy por hoy tienen que hacerle una rehabilitación que de hecho ya la gobernación terminó un proceso de contratación para hacerle la rehabilitación, pero una rehabilitación mientras se construye un puente que responda a las necesidades del sector. Y resulta paradójico que esta carretera en la que transita gran parte de la carga que del puerto de Buenaventura se envía hacia el sur del país y que conecta Cali con Candelaria y la central de abastos de Cabaza, que es la que surte la alimentación de miles de habitantes de esta capital, se encuentre en tan mal estado. Tiene unos niveles de vehículos día que superan cualquier vía de tercera, vía terciaria del departamento. Esta es una vía para ser una vía nacional. La conclusión es que esta no solo es una de las vías más peligrosas del departamento por la falta de condiciones de seguridad que no ofrece, sino del país. No, muy oscuro, demasiado oscuro, falta de mucha iluminación. Pero bastante peligroso. Sí, por la estrechez de la vía. La deficiente señalización sumada a huecos de todos los tamaños y especialmente una berma paralela en la que el asfalto está totalmente deteriorado y que confunde a muchos de los conductores que piensan que es una doble calzada, genera riesgos en su trazado. La vía Cali-Candelaria es una historia sin fin que comenzó oficialmente el 5 de mayo del año 1995, cuando la Gobernación del Valle le adjudicó a la empresa Ferrovial de España el contrato por concesión por un valor de 29.763 millones de pesos y en el cual debían operar y mantener los 32 kilómetros de la carretera. Este proyecto debía financiarse con el recaudo de unos peajes, pero se suspendió debido a la oposición de la comunidad a estos cobros. ...90 minutos por las vías de la región. Vía de la Unión a la Victoria en el Valle del Cauca. En las diferentes empresas vinícolas y de producción agropecuaria de esta región, hoy el principal factor que afecta a sus operaciones es el pésimo estado de las vías. Un recorrido que normalmente dura 10 minutos, se puede demorar media hora y fuera de eso el maltrato que tienen la fruta es mucho. Y es que solo basta recorrer el estado de esta vía partiendo desde la Unión, cuando a menos de 1 kilómetro comienzan las dificultades. ¿Cómo se siente la gente de la región con esta vía? No, pues muy desilusionados. Esta, que es una vía departamental, tiene serios problemas de estructuración y pavimentación. ¿Ustedes que la transitan diariamente, hace cuánto no le hacen mantenimiento a esto? Hay 8 años. El asfalto desapareció y esto dio paso a una serie de huecos de todos los tamaños que hacen de esta vía una de las más complicadas para transitar en el departamento. Que los gobernantes tienen que mirar esto, pasar por aquí para que vean cómo está esto. Oiga. Si bien este proyecto de reparación vial ha sido contemplado en el plan de desarrollo departamental, hasta el momento no se le han asignado recursos y soluciones. Mientras tanto han aumentado los accidentes en su trazado e incluso van 2 personas fallecidas en meses anteriores por accidentes ocurridos en la vía. Yo conozco por ahí unos 6 o 7 personas. ¿Han fallecido por accidentes aquí? Sí, en la historia hay uno que quedó inválido y muchos que hay acá y muertos que han ido. Los alcaldes, tanto el de la Unión como el de la Victoria, han visitado todas las instancias necesarias para que se habiliten recursos para poder, de alguna manera, repavimentar este trazado vial, pero todo ha sido infructuoso. Para completar el mal estado de la vía se ha prestado a que bandas delincuenciales aprovechen que los vehículos detienen sus avances al tener que ir esquivando sus conductores los huecos y de un momento a otro son asaltados. Sin lugar a dudas, estos son los peores 8 kilómetros que hemos podido encontrar con este recorrido del noticiero por el norte del departamento del Valle del Cauca.
y la paciencia de la gente se está agotando por las dificultades que tienen que enfrentar para poder recorrer este trazado. Está la información en la vía entre la Unión y la Victoria. Óscar López Noguera, noticiero 90 minutos. ...90 minutos por las vías de la región. Vía de ingreso a Ginebra en el Valle del Cauca. Viajando en el sentido de norte a sur y tras empalmar por la doble calzada con todas las ventajas de su trazado, el panorama cambia radicalmente cuando se toma la vía para ingresar al municipio de Ginebra. Sufren ahí los carros, sufre todo, adelante, el tren delantero, todo eso. Eso además que todo al frente de Asturias, hace muchos años está eso así. Los huecos se multiplican generando graves riesgos para automovilistas y especialmente motociclistas y ciclistas. ¿Hace cuánto está esa vía así? No, hace por ahí unos 2 años, estoy volteando para acá y está así. Desde la vereda Guayabal, por donde se avanza en pleno, durante este trazado, las secuelas de carga pesada, pero especialmente de carros cañeros, son evidentes en el estado del pavimento. En la alcaldía de Ginebra la explicación es que encontraron esta vía deteriorada porque el alcalde anterior no le hizo las inversiones suficientes. Recibimos por las administraciones anteriores unas vías totalmente deterioradas, tanto las vías de acceso al municipio como las vías terciarias. Pero esta alcaldía ya ajusta 3 años al frente del municipio y por lo visto la vía cada día está peor. Con los recursos del municipio hemos hecho esfuerzos para reparchar las vías de acceso. Como ustedes vieron ahorita la entrada de Buga a Ginebra está bastante deteriorada. Esta es una vía que atraviesa especialmente un corredor turístico y gastronómico, razón por la cual no debería presentar tan mala calidad de su estado. Pavimentación, falta de berma en algunos tramos, no tiene la señalización requerida y de noche es más riesgosa por la poca iluminación, producto además de la arborización que la circunda. Para muchos de los ciudadanos de este municipio, así también como para buena parte de los turistas que lo visitan, especialmente los domingos, resulta inadmisible que un polo turístico de este tamaño y en esta región tenga unas entradas tan deplorables. Esta es la información en Ginebra Valle. Óscar López Noguera, noticiero 90 minutos. ...90 minutos por las vías de la región. Vía Antigua Cali-Yumbo, Valle del Cauca. En el sentido de sur a norte, los 3 primeros kilómetros de la vía antigua de Cali hacia Yumbo son el sector con mayores dificultades de movilidad por el estado del pavimento, la falta de bermas para estacionamiento, malo reparcheo y otros aspectos. Coincidencialmente es en el que más se concentra todo tipo de actividades de discotecas, clubes sociales, moteles y otros establecimientos. Desde el Rompoy de Menga hasta APA proliferan los efectos de una carretera desgastada por el tiempo y que tiene un elevado volumen de tráfico en virtud a que es la opción para ingresar y salir de la capital del valle y especialmente utilizada por quienes transitan en los sectores industriales de la zona. Ese primer tramo que va desde Menga hasta Arroyo Hondo, que son 3 kilómetros, se tiene planeado hacer en doble calzada dentro del presupuesto que envió en vías de 33.000 millones de pesos y que hizo un convenio con la gobernación. Esta vía, que en total de Cali a Yumbo tiene 8 kilómetros de extensión, se entregó en una licitación el 7 de septiembre del año anterior a la empresa Consorcio de Rehabilitación Vial del Valle para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la misma y el ramal crucero DAPA en una etapa inicial por un valor de 15.664 millones de pesos. En este trazado se tiene previsto adelantar obras de contención, drenaje, estabilizaciones, atención de sitios críticos, bacheos, bermas con mezcla asfáltica, cunetas en concreto y obras de seguridad vial. Hoy en los primeros 3 kilómetros avanza el tema de la adquisición de algunos predios para adelantar las obras. Evaluar los predios y además de comprarlos para empezar a hacer las obras. Por eso se utilizó el resto del dinero que también está involucrado entre el convenio para hacer la recuperación de la vía DAPA. Desde el cruce de DAPA en el kilómetro 4 en adelante ya se observa la transformación de esta vía, que hasta hace algunos meses era una verdadera problemática por los miles de usuarios que transitan por la zona. A pocos metros del Rompoy, entre Cali y Yumbo, en el sector conocido como Las Américas, avanza toda la rehabilitación de esta capa asfáltica. Este carril en el sentido hacia el sur está totalmente desbaratado el asfalto. Las obras tienen un plazo para ejecutarse hasta el mes de noviembre. El plan vial del Valle del Cauca indica que la intervención de esta obra es prioritaria, razón por la cual está en plena ejecución.
minutos por las vías de la región. Vía de Zarzal a Roldanillo en el Valle del Cauca. De Zarzal a Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, hay 8 kilómetros de distancia. La señalización también es precaria, sobre todo en las zonas escolares. Pero a medida que avanza esta carretera, queda en evidencia una situación que genera todos los traumatismos, riesgos y explicaciones en un hecho irrisorio. En el 2008-2009, por intermedio de una acción popular que adelantaron los habitantes del sector, se logró que la vía se pavimentara en su totalidad. Lastimosamente, la falta de bermas, que esta vía sí no contó con las bermas, ni contaba antes de la reconstrucción, ni después de la reconstrucción, ha generado gran cantidad de accidentes. En esta vía, cada vez que un carro detiene la marcha y se estaciona, de inmediato en los dos estrechos carriles se forman trancones. Pero lo más grave es que hoy esta ruta es tomada por cientos de camioneros, cosa que no tienen permitido, pero la cual hacen caso omiso para evitar los peajes en la doble calzada. Imagine el deterioro que está. Fuera de eso no está demarcada. Continuando con nuestra ruta, llegamos al límite entre las dos poblaciones. Este es el puente Eustaquio Palacios, es el límite entre Zarzal y Roldanillo. Fue construido hace 35 años justo al lado de otra estructura que ya salió de circulación. Este puente es considerado hoy uno de los puntos neurálgicos de este recorrido. En este puente es evidente el desgaste del asfalto. Los reparcheos a la vista se pueden apreciar que no fueron los mejores y el reforzamiento de la estructura quedó con un gran interrogante. A medida que se avanza hacia Roldanillo, la congestión es mayor y especialmente aparecen estas caravanas de hasta 9 carros cañeros como nos las encontramos. La situación del estado de la vía es complejo por la falta de señalización, lo estrecho de los carriles y lo que aumenta los riesgos de accidentalidad de la misma y que en definitiva no corresponden a una carretera de este tipo. Hay mucho que mejorarle a esta carretera, pero especialmente que algún día se le construya la verde. Minutos por las vías de la región. Vía Miranda Cauca a Florida y Pradera en el Valle. El INVIA le adjudicó al consorcio Solar TCA la rehabilitación vial de este trayecto, desde el puente conocido como el Desbaratado, límites entre Miranda y Florida, hasta el municipio de Pradera, en una extensión de 25 kilómetros en el año 2012. Las obras empezaron en el 2013 y todavía no las han terminado, cuando el plazo máximo, de acuerdo con los directores de planeación municipales, era para noviembre del año anterior. Las obras estaban como en suspensión y digamos sí nos afectó un poco la movilidad pues frente a ese vecino municipio. Tenemos una serie de anomalías presentadas a lo largo de esta obra. Primero por la duración, llevamos en promedio 2 años y medio en la construcción de este pavimento. Inicialmente una serie de inconvenientes en el levantamiento del pavimento. Se abrieron diferentes casas, sobre todo en la vereda San Francisco Llanito. Con daños a viviendas ocasionadas por la maquinaria utilizada. Posteriormente hubo hasta el cambio del contratista encargado de la ejecución de las obras. Le tocó que ceder su contrato porque perdió capacidad y en ese tramo pues fueron más o menos 8 meses en la cual la obra estuvo parada. La paciencia de quienes transitan este recorrido y que especialmente circulan por una zona agropecuaria en límites entre Cauca y el Valle se está acabando. Las principales dificultades en este trazado entre Miranda, Florida, Pradera se encuentran especialmente en este sector conocido como Castilla, en donde el pavimento ha sido levantado y donde la gente que transita permanentemente se queja de la situación. El otro año fue año y 3 meses y ahorita seguimos en lo mismo, peor. Pues parece que va a ser un poquito más rápida que la anterior. El otro pedazo que hicieron ahí sí demoraron mucho. Y es que los usuarios de la vía han tenido que aguantar durante mucho tiempo los efectos, los problemas de una obra que evidencia dificultades desde antes de haberse contratado. Mientras que los habitantes de Miranda ya descansaron al terminarse las obras de ejecución en su geografía de este trazado, en Florida y Pradera siguen a la expectativa que los ritmos de trabajo se mantengan y la obra pudiera ser entregada con menos demoras por parte del contratista. Minutos por las vías de la región. Vía de Ancernnuevo a Cartago en el Valle del Cauca. Buenas tardes, 90 minutos por las vías de la región. Estamos aquí en Ancernnuevo, en este rompoint, y vamos a recorrer el trazado hasta Cartago para evaluar cómo están especialmente las condiciones de seguridad de esta carretera.
Desde el mismo inicio de este recorrido se evidencian problemas en la capa asfáltica, especialmente por reparcheos sin uniformidad. Esta es una vía estrecha, sin la señalización exigida, ni en los carriles o en las bermas. Los huecos, esos que tanto atormentan a velocidades a más de 80 km por hora, también aparecen desafiantes para los que pasan por esta ruta. Por acá viene mucho ciclista y todo eso. Hasta en estos días aquí, un carro mató ahí un señor ahí que venía en bicicleta, ahí lo dejó. A medida que nos acercamos a Cartago, el estado de la vía paradójicamente fue empeorando. Al llegar a Cartago e ingresar por la vía que cruza por el aeropuerto de Santa Ana, quedan en evidencia las deficiencias de este trazado, que sumado a lo estrecho, sin peraltes en algunas partes, pareciera como si la estructura se hubiera quebrado ininterrumpidamente. Es una vía muy pésima, empezando desde el CAI hacia Cartago. Por ejemplo, este es el estado frente al batallón Vencedores. En los siguientes kilómetros, la misma falla en el asfalto fue avanzando, así como el inconformismo de los habitantes de esta ciudad que consideran que un ingreso de estos no se justifica. Horrible, no, baches, huecos por todos lados. Y más que todo que esta parte no le han terminado la vía, el andén, el peatonal. ¿Qué dicen en la alcaldía de Cartago sobre el mal estado de su vía de ingreso? Todo lo que tenga que ver con la carrera cuarta es Invías el que tiene la jurisdicción sobre esa vía y él es el que toma las decisiones sobre ella. Y hay anuncios para arreglos de vías por regalías, pero esta no se ha contemplado. La carrera cuarta en este momento no se tiene programado ningún mantenimiento por ahora, igual esa vía le compete directamente a la concesionaria y ellos son los encargados de hacer el mantenimiento. Mientras tanto, Cartago, la llamada Villa de Céspedes, seguirá con un ingreso que a sus habitantes no los tiene para nada orgullosos. Minutos por las vías de la región. Vía Buenos Aires-Cauca. Para llegar hasta Buenos Aires hay que partir desde el corregimiento de La Balsa e iniciar un recorrido de 12 kilómetros que con una vía pavimentada se tardaría máximo 35 minutos, pero que con el estado que presenta puede demorarse hora y 45 minutos en un vehículo particular. Y eso es lo que vamos a vivir desde este momento. En esta ruta todo es cuestión de suerte. Hay días en los que la carretera amanece seca y le han pasado lo que llaman la cuchilla. La movilidad es relativamente más fácil, pero hay otras jornadas en las que la vía está negada y sus huecos inundan. Hace 20 años dijeron que le iban a hacer, ¿y qué ha pasado? No, también veremos. Estos carritos sufren demasiado y uno tiene que bajar despacio, se demora de allá, acá la balsa demora como 1 hora y media. Cuando los carros suben aquí, ese es un problema porque la casa, vea, se vibra toda, parece que se va a caer. Lo más grave es que para movilizarse desde Buenos Aires hacia Santander de Quilichao hay que sí o sí pasar por este camino, situación que viven con mayor dificultad las personas que son recluidas en el hospital local y que por sus complejidades de salud deben ser remitidas hasta hospitales especializados. Hay versiones de que la carretera ya se había hace unos años pagado. Lo que se dice es que por allá en el 93, 94, 95 se hizo un crédito, creo con Banco Agrario, pero con eso se hizo una ampliación en varios sitios. En días anteriores se firmó un convenio para la pavimentación de esta carretera con la Gobernación del Cauca. Lo que hay ya es un contrato firmado entre la Gobernación del departamento y el contratista, que entiendo son los hermanos Solartes. Estamos en este momento pendientes solo de que se firme el contrato de la interventoría, que ya salió la licitación. Ese contrato se estará adjudicando posiblemente el 20 de este mes. Y el compromiso es que se pavimentará toda la vía desde La Balsa hasta el casco urbano. De esta manera comienza un plazo perentorio de 10 meses para que de una vez por todas se construya esta carretera que han esperado por décadas los más de 33.000 habitantes de esta localidad. Esta es la información en Buenos Aires, Cauca, con la cámara de Hernando Duarte y Jesús Cadena. Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. 90 minutos por las vías de la región. Vía Toribío, Cauca. Hace un año ese era el panorama de la vía que conduce al municipio de Toribío en el Cauca. Y ese era el diagnóstico del alcalde de esa localidad. Se le ha pasado toda la solicitud al Instituto Nacional de Vías, pero no se han asignado los suficientes recursos. Un año después pareciera como si el clamor por contar con una vía con las condiciones de seguridad adecuadas se hubiera perdido con el paso del tiempo.
Salir desde el corregimiento del Palo con rumbo a Toribío es una ruta de pocos kilómetros, pero desde los primeros 5 comienzan quienes la recorren a encontrarse con pérdidas parciales de la banca, que generan un grave riesgo para quienes toman esta ruta. La primera situación se registra en una zona en la que desde hace algún tiempo se viene extrayendo material del río. Con la extracción de material se moviliza vehículos de mucha carga, lo que está afectando la vía. La inestabilidad del terreno es una constante y por eso cotidianamente hay cuadrillas de obreros despejando los derrumbes de piedras y tierra que caen sobre esta vía. Es muy peligrosa porque, digamos, así como vemos esta parte ahí, ayer estábamos trabajando aquí y cuando sentimos que venían las piedras. Kilómetros más adelante, como si fueran construidas con materiales desechables, continúan las pérdidas de calzadas. Continuando con este recorrido, kilómetros más adelante llegamos a un sector conocido como La Chivera y ya pueden ver ustedes, uno de los carriles de la vía prácticamente desapareció y las grietas ya están comenzando a afectar el único carril que queda. A los 5 minutos nos encontramos con otra pérdida de la calzada del margen derecho subiendo. Pésimo, muy peligroso. Y a 15 minutos de este sitio está el punto más crítico de la vía, en la vereda El Pedregal, en donde se pierde totalmente la pavimentación y es donde cruza una quebrada y se bifurca la carretera. Y más adelante hay otros puntos en los que la vía se perdió totalmente. Hay una zona donde ya no se transporta uno sobre la vía, sino que pues se ha tenido que abrir hacia la parte del barranco para podernos movilizar. Llegar a Toribío es una verdadera aventura, esa que viven todos los habitantes de esta región, producto del mal estado de la vía y los precipicios que la circundan. Minutos por las vías de la región. Vía de Suárez a Timba en el Cauca. Saliendo del municipio de Suárez al final de la tarde, la vía se va enrumbando por varios corregimientos en los cuales avanza como si el pavimento apareciera y desapareciera del entorno. Esa vía está compartida desde Timba hasta aquí el municipio de Suárez, en lo que tiene que ver con una vía departamental. Son más o menos unos 38 kilómetros. Y a medida que va oscureciendo la tarde, el camino se torna más peligroso. El estado de la vía es más crítico kilómetros antes del corregimiento conocido como Andazú. Esta vía la pueden ver que fue una vía que ya está supuestamente pavimentada, pero está en condiciones muy malas. Hay que bajar la velocidad uno por evitarse accidente y otro por cuidar los vehículos. Pasando esta zona en medio de la noche, la lluvia se avanza por una carretera irregular, con partes semipavimentadas, otras destapadas y especialmente en las que se evidencia la falta de garantías para transportarse, pues no cuentan con señalización, iluminación y berma de estacionamiento, tampoco hay señalización preventiva de ninguna índole. Esto está peor que si fuera destapada porque esto ha sido pavimento y el pavimento es más duro, dañan las llantas, esto está pésimo. Y en muchas curvas es complejo realizar una aproximación para observar si entra o no un vehículo por un carril contrario. Sobre esta situación hablamos con el alcalde de Suárez. Hay unos tramos que están sin pavimentar, algo deteriorados por efectos del invierno, pero que son tramos que están próximos a atender por parte del gobierno nacional, con la gestión directa, lógicamente, del municipio y el departamento. Tras pasar Suárez y entrar a Timba, las condiciones de la vía no es que se transformen, aunque sí ofrecen mejores garantías en este trazado por diferentes aspectos. La ruta de Suárez Cauca hacia Timba es un ejemplo de cómo una vía que ha sido pavimentada parcialmente y en la que se han hecho inversiones segmentadas, finalmente no tiene una continuidad en su mantenimiento. Estas son carreteras dejadas a su suerte y en las cuales se mueve la economía de regiones que no tienen otra alternativa. Minutos por las vías de la región. Vía a Caldono, Cauca. Desde el sector conocido como el Pescador en la carretera panamericana se toma la ruta hacia Caldono. Esta vía tiene 2 etapas. La primera que va hasta el corregimiento de Siberia. Son 6 kilómetros en los cuales se puede observar algo de pavimento hasta que finalmente se pasa una vía destapada y en la que actualmente se vienen adelantando obras de reconstrucción de bancas que han sido afectadas por problemas geológicos en los sitios en donde se levantaron. Después la vía avanza por unos trazados en muy mal estado. Lo de los huecos en todas las vías.
en todas las vías, bien sea en esta, en las vías rurales de por sí son difíciles, de difícil acceso. Tras pasar por el corregimiento de Siberia, comienzan otros 11 kilómetros para llegar hasta Caldono, en los cuales las dificultades son mayores y además advertidas, pues todos los habitantes que consultamos insistieron en que este recorrido era más complejo. Para cruzar estas trochas lo mejor son los camperos comunitarios y estuvimos a bordo de uno. Esta es la alternativa para enfrentar y cruzar estas carreteras en las que los carros de otras condiciones no pueden lograrlo. De las consecuencias mecánicas de este trazado no se salva ningún tipo de vehículo. Tras finalizar el recorrido, quedó en claro que para Caldono el siguiente anuncio es fundamental para el futuro de la gente. Ese proyecto se gestionó mediante contrato plan y ahorita está en pliegos definitivos, en prepliegos, está en prepliegos ese proyecto de pavimentación y se va a pavimentar la vía Siberia-Caldono. Estamos hablando de una obra de qué valor y de qué tiempo de ejecución. 17.500 millones y más o menos en unos 9 meses, si Dios quiere, se está pavimentando esta vía. Esta es la información en Caldono, Cauca. Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. 90 minutos por las vías de la región. Vía de Tuluá al corregimiento La Marina. La salida desde Tuluá hacia el corregimiento La Marina es una vía angosta en la cual falta la berma y hay trazados en los que comienzan a mostrarse las evidencias de lo que será un recorrido con dificultades. Es una vía que puede tener unos 15 kilómetros aproximadamente, es una vía realmente corta, es ya de montaña. A medida que se alejan los kilómetros del centro de Tuluá, mayores dificultades registra esta carretera. Algunos atribuyen esta situación a la proliferación de volquetas de 2 canteras que funcionan en esta área. Que el consorcio T12 ha extraído gran cantidad de material para relleno y utilizado volquetas de más de 20 toneladas, lo que ha dañado de manera directa, como se puede percibir aquí en la vía, la carretera. Los conductores y campesinos que viajan diariamente por este camino insisten en que cada día está más averiado. ¿Sabía que tenés un jeep de estos? Sí, no, un carro pequeño se desbarata. ¿Se desbarata un carro? Sí, se acaba con eso. Estas, por ejemplo, son las fallas que se encuentran en el pavimento kilómetros más adelante. Y este es el sector más complejo de la carretera, se le conoce como la curva de los Godos, y en el cual se han perdido varios metros de la vía, pues prácticamente se perdió la banca producto de la inestabilidad de los terrenos. Ahí se hizo una obra de aproximadamente 500 millones de pesos, sin embargo, al parecer hubo un problema en los Keyson y un problema cuando se diagnosticó la obra a realizar, y el diagnóstico fue de que había un posible detrimento patrimonial, dado que la obra que se realizó se dañó. A medida que se acerca la llegada al corregimiento de La Marina, hay otra parte con baches y una vía angosta sin señalización y que no ofrece las mejores alternativas de movilización para cientos de campesinos de todos los corregimientos de esta zona que es fundamental para la región. Finalmente se llega a este corregimiento enclavado en la cordillera y que pide a gritos que se le arregle la única vía que tienen para comunicarse con Tuluá y especialmente para que los campesinos puedan sacar sus productos hacia el casco urbano, del cual depende toda la economía de la zona. 90 minutos por las vías de la región. Vía de Jumbo a la cumbre. Con motivo de la ola invernal en la región en el año 2011, Colombia Humanitaria coordinó y supervisó la realización de diferentes obras en municipios afectados que redundaron en beneficios a la comunidad, destacándose que varias de estas obras fueron calificadas como de alta ingeniería. Por ejemplo, una de estas fue asignada para la rehabilitación de la vía Jumbo a la cumbre por un valor superior a los 4.000 millones de pesos. Adicionalmente se firmó un contrato para la interventoría técnica, administrativa y financiera de esta rehabilitación de la vía por un valor superior a los 280 millones de pesos. El tiempo fue pasando, pero las obras no se concluyeron en su totalidad. Esta vía tiene un puente que sirve como referencia. Desde este hacia la cumbre se invirtieron los recursos. Se terminó con parte de la plata de Colombia Humanitaria, la recuperación desde el puente que conocemos de la planta hacia Santa Inés y hacia la cumbre. Se hizo una recuperación de las losas de pavimento que estaban allí. Pero desde el puente a esa Jumbo no se trabajó en la vía y por el contrario, esta quedó más afectada por el elevado tráfico de maquinaria de reconstrucción. Desde ese puente hasta la Y del barrio Pedregal, que se une con el barrio Belalcázar,
Esa zona no alcanzó los recursos para recuperarla, pero estaban dentro del presupuesto. Nadie sabe a ciencia cierta por qué esta obra, en la cual se pagó toda la rehabilitación, no se concluyó completa. Queda un tramo que es para nosotros, que somos las personas, digamos, que diariamente utilizamos esta vía, es un tramo bastante difícil de transcurrir todos los días. La verdad es que mucho hueco y eso puede ocasionar un accidente bien grave. Pero además en la vía hacia la cumbre no fue aplicada toda la infraestructura estipulada para que superara las tradicionales dificultades de estrechez de los carriles, señalización, reforzamiento de bancas y otros aspectos. Hoy en esta vía, por ejemplo, se deben instalar con urgencia barandas de protección para resguardar la integridad de los usuarios de la misma, y más en virtud a que el municipio de La Cumbre es uno de nuestros más importantes destinos turísticos. 90 minutos por las vías de la región. Vía Santander de Quilichao a La Balsa en el Cauca. En la Galería de Mercado de Santander de Quilichao en el Cauca se puede percibir y entender el por qué en esta zona del norte de este departamento las chivas son y serán por un tiempo la gran alternativa de movilización en la zona. Y es que para transitar en una vía como la que lleva de Santander a Buenos Aires son el vehículo más recursivo por el mal estado que presenta este trazado. Es un recorrido que está pavimentado, pero que tiene serios riesgos. Lo estamos recorriendo a bordo de esta chiva, que hace 25 años, 3 veces por día, hace esta ruta. Esta vía de pocos kilómetros de recorrido, paradójicamente tiene tramos de elevado riesgo por diferentes factores. Primero, el mal estado del pavimento. Segundo, una vía estrecha. Tercero, la falta total de señalización y especialmente de la delineación de los carriles. El maluquito más nada porque no tiene señalización casi. Cuarto, un puente estrecho y en pésimas condiciones que hay que cruzar. De Lomita a La Teta es un puente que no tiene fundamento porque está totalmente deteriorado. Han habido accidentes, ha habido gente lastimada en el puente, como ustedes tal vez ya lo tomaron. Eso está totalmente destruido por mucho. No hay nada que hacer con el puente. Pero el paso más complejo y en el que están puestas todas las miradas de esta región es en el puente sobre el río Cauca. 14 años lo arreglaron y desde para acá no le han vuelto a poner la mano a eso. Está tan deteriorado, hermano, que eso, como ustedes mismos pueden ver, eso ya se deja caer. La falta de una remodelación, ampliación y reforzamiento estructural de este puente, en el que solo hay un carril para cruzarlo y además está lleno de huecos en el asfalto, se constituye de acuerdo con nuestro recorrido en lo que ya hemos adelantado por 16 carreteras del suroccidente colombiano en uno de los tramos más complejos. Ustedes le tienen miedo a ese puente que en cualquier momento hay una tragedia, ¿no? Porque está muy malo. Pues sí, cuando uno va a pasar siempre uno piensa porque se ve que está bastante deteriorado. En esta región esperan que de una vez por todas se adopten medidas por parte del gobierno del Cauca y del gobierno nacional con este puente y que no siga constituyéndose en un riesgo latente y más en épocas invernales en que crece el caudal del río Cauca. Minutos por las vías de la región. Vías rurales de Buga Valle. En Buga el 20% de sus pobladores habitan en veredas como La Habana, Alaska, El Placer, entre otras, pero a su vez estas representan el 80% del área total de esta urbe. Además, son la despensa agrícola no solo de la ciudad, sino de otras localidades. El trazado entre el centro de Buga y el corregimiento de La Habana, ubicado a 20 minutos, no obstante la estrechez de la vía, la carencia de señalización y algunos problemas de pavimentación, no registra tantas dificultades como otras vías que hemos visitado en la región. Pero en la medida en que se aleja la vía de La Habana hacia la cordillera, comienzan las dificultades. En esta zona los problemas obedecen a que por muchos años a esta vía, salvo en algunos tramos en los últimos meses, no se le ha hecho el mantenimiento requerido. Y de esto dan cuenta quienes transitan por la misma. ¿Hace cuánto no arreglan esta carretera? No, pues eso desde que hicieron esto al tiempo comenzó a dañarse y mire cómo está, vea, todo puro huecos. Hay tramos en que no obstante el ser un camino interveredal, hay pasos que ofrecen serias dificultades para su tránsito, especialmente por la ola invernal. Con la ilusión de que arreglen y nada.
Los esfuerzos de los campesinos para sacar el mercado fresco a la zona urbana a veces se caen ante la inclemencia de la carretera. También algunos esfuerzos por el fomento del ecoturismo y agroturismo en esta zona, que ofrece un clima templado y muy agradable, pero que mientras que las vías no mejoren, no se proyectará en estos sentidos. Y 90 Minutos le trasladó al gobierno de Buga la preocupación de la gente de las montañas. Hay que tener en cuenta que son vías que solamente son conformadas, es decir, que no tienen una capa superficial ni en asfalto ni en concreto, y pues con los aguaceros es muy fácil que se lave la capa superficial y produzca pues este deterioro. La expectativa es mejorarle a estas comunidades el estado de la vía y a un mediano plazo poder traer el proyecto de la pavimentación de la misma. Y tenemos que garantizar que las vías estén en buen estado justamente para que los alimentos que lleguen a las comunidades más pobres pues puedan ser distribuidos eficazmente. Estos corregimientos hace unos años sacudidos por el tema del orden público y la violencia. Quieren salir adelante y lo vienen haciendo no obstante las dificultades en sus vías, pero también tienen el sueño de que sus problemas se solucionen de una vez por todas con una carretera acorde a sus necesidades. ...90 minutos por las vías de la región. De Silvia a Piendamó en el Cauca. Silvia Cauca, la Suiza de América, reúne todas las condiciones para ser un polo turístico, pero hay un hecho que tiene atormentado al actual gobierno municipal y los habitantes, que heredaron una situación insólita. Tras muchos años de luchar por la pavimentación de esta vía hacia Piendamó, en una extensión de 21.4 kilómetros, y que esto se hubiera logrado si hubieran invertido millonarios recursos en la obra, quedaron varios kilómetros sin pavimentar justo a la llegada al casco urbano de esta ciudad. Se dejó entonces pavimentado faltando 4 kilómetros. En esta administración, cuando llegué, en el año pasado retomé esa situación. La concesión que se contrata nomás se compromete los 3 kilómetros porque el último kilómetro tiene ese problema problema jurídico, como le digo. En su momento con esta obra se registraron dificultades presupuestales. Hubo 3 contrataciones con tres ¿qué puedo decir? Empresas, concesiones de pavimentación. La primera, pues hizo hasta donde llegó el recurso. Luego se hizo otra gestión y en esa siguiente gestión el concesionario o la empresa no cumplió. En Silvia se están adelantando todo tipo de acciones jurídicas para evitar que esta situación se extienda más tiempo. Esa es carretera nacional, entonces la respuesta que me dan es hay que esperar. Para los usuarios resulta preocupante que este tramo de la carretera haya quedado en el abandono. Les cuento que esto definitivamente nos quedó así. Pues muy mala y no tiene señalización. Esta vía hace parte de un gran paquete denominado Plan 2500 que ejecutó en el año 2009 el Invías. Por el momento la gente de Silvia y todos los que la visitan turísticamente confían en que este trazado quede totalmente pavimentado. ...90 minutos por las vías de la región. Prolongación transversal 12 de Tuluá. Buenas tardes, los saludamos desde el centro del Valle del Cauca, en la ciudad de Tuluá. En este recorrido del noticiero 90 minutos por las vías de la región nos hemos encontrado bastante afectadas, muchas de estas, pero también hay proyectos importantes de ejecución, como este, es la transversal 12, es la primera doble calzada que va a cruzar el municipio de Tuluá. Tiene un valor de 18.000 millones de pesos y estará lista para julio del próximo año. Esta es una obra que impactará a toda Tuluá. Los trabajos se vienen adelantando en 2 frentes. En este proyecto se está construyendo 2 calzadas de 7.30 metros de ancho en 2 carriles. La longitud de la calzada norte es de 1.880 metros y de la sur 2.200 metros. Y esta es una vía importantísima para nosotros porque nos permite conectar la doble calzada Buga-Tuluá-La Paila con la vía occidental que tenemos para poder salir hacia el municipio de Buenaventura y el puerto. En este proyecto también se están construyendo 2 glorietas, 2 boscolver, alcantarillas de cajón y un puente sobre la doble calzada con el objetivo de que esta sea una vía moderna y que pueda recibir el tráfico vehicular exigido para un proyecto de estas características. El gran objetivo del gobierno local es que esta obra se constituya en el principal factor de llegada de empresas a esta zona de la ciudad, como ya se está evidenciando con la instalación de la planta del Comité Departamental de Cafeteros.
Esta es una vía importante para nosotros porque prepara nuestro municipio para que lleguen nuevas empresas y se asienten aquí. Aquí al lado de esta vía queda el Plan Parcial 5, tenemos más de 25 hectáreas para que lleguen nuevas industrias. Ustedes saben que Buenaventura ahora con la doble calzada juega un papel importante y para nosotros el tema logístico también es muy fundamental. En esta zona de Tuluá también se tiene previsto más adelante construir una terminal de transportes y además edificar una zona especial para vivienda, razón por la cual la apuesta de la ciudad por esta vía se constituye en una proyección de lo que será el futuro y están trabajando en el sentido que se requería, a diferencia de otras ciudades del mismo Valle del Cauca, en las que primero se dan las licencias, se construye, se habitan los planes de vivienda y después se comienza a pensar en las vías para movilizar a todas las personas que llegan a habitarlos. ...90 minutos por las vías de la región. Vía de Tuluá a Río Frío Valle. Salir de Tuluá por esta ruta es encontrarse con este panorama. El estado de esta vía es uno de los más difíciles del departamento del Valle, pues a medida que se avanza hacia Río Frío, son mayores los huecos, las afectaciones al pavimento y la falta de garantías para transitar. Siempre se habla del mal estado en que se encuentra, se han hecho algunos reparcheos, pero es una vía que hoy está muy deteriorada, sobre todo entre el municipio de Tuluá hasta el corregimiento de Nariño, hasta el puente del río Cauca. Considero que es la peor, sí, aquí han habido accidentes de todo, en este hueco se ha matado más de uno. Los buses intermunicipales que cubren este trayecto son los más afectados por el estado de esta carretera. Hay que volverse malabaristas del volante para esquivar los huecos, ¿no? Toca que volverse un mago para esquivar todas las manos de huecos. La alcaldía local insiste en que la única alternativa es reconstruir totalmente la vía. Estamos esperando obviamente que con recursos de regalías se pueda hacer de manera inmediata casi que la reposición completa de esa vía. Llegar hasta este puente sobre el río Cauca, que es el límite entre Tuluá y Río Frío, es una verdadera prueba de pericia por el mal estado de la misma. Vamos a ver qué ocurre en el siguiente trazado de la carretera. Tras este puente las condiciones mejoran en algunos tramos. No es persistente el tema del resquebrajamiento de las calzadas, pero sí se encuentran muchos huecos y la falta de condiciones para el normal tránsito hacia la siguiente escala, Río Frío. No, pues pésima, es que no sirve para nada. La verdad que es todo el recorrido. Todo el recorrido y el peligro es, imagine, uno pues a lo menos para, dígame una moto. La carretera de Tuluá a Río Frío es una de las más dañadas del suroccidente colombiano y requiere con urgencia un plan de rehabilitación, porque de lo contrario, cada día será más peligroso para quienes transitan por esta vía fundamental para la movilización en el centro del departamento. ...90 minutos por las vías de la región. El noticiero 90 minutos está cerrando esta serie por las vías de la región, en la cual estamos recorriendo y hemos recorrido todos estos caminos, carreteras, vías del Valle del Cauca y de este departamento. Y nos acompaña precisamente el gobernador del Cauca, el doctor Temístocles Ortega. Hay carreteras, sobre todo por ejemplo la vía a Caldono, la vía a Toribío, vías en Suárez, que las dificultades cada día son mayores, pero también hay carreteras que hay que volver prácticamente a pavimentar. Sí, mire, en el Cauca no se pavimentaban vías desde hace 20 años. La última vía pavimentada en el departamento fue la vía entre Mojarras y Mercaderes. En esta ocasión estamos haciendo una inversión de 240.000 millones de pesos en pavimentos de vías. Van a quedar todos los cascos urbanos del departamento del Cauca, los municipios y sus urbanos conectados con vías pavimentadas a la vía troncal. Es una inversión que por supuesto reivindica a estas comunidades que durante tanto tiempo han esperado este tipo de inversión. Son unas vías que no estaban preparadas para esa transformación en vehículos de tanto tonelaje. Por supuesto, el atraso vial del departamento y del país en general es enorme. Nosotros tenemos una infraestructura vial la más desastrosa de América Latina. Gobernador, ¿para cuándo está la doble calzada entre Popayán y Cali? Se firmará el contrato, es una obra que puede estar demorada entre 4 o 5 años en su construcción. Muchas gracias al gobernador del Cauca, esta es la información, de esta manera estamos cerrando estos informes especiales, esta serie por las vías de la región. Esta es la información en Popayán, Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos.
90 minutos por las vías de la región. ¿Qué anuncios tenemos con respecto a mantenimiento de vías y especialmente vías, por ejemplo, la de Tuluá, Río Frío, Trujillo, que tiene algunos problemas? Hemos estructurado un proyecto para vías terciarias, concretamente en Placahuella, que permite que los campesinos saquen los productos a los centros de consumo. Estos proyectos suman 39.000 millones de pesos para toda la zona rural. Por otra parte, aprobamos igualmente 58.000 millones de pesos para las vías Tuluá, Río Frío, Trujillo, Salónica, Fenicia. Todo eso es una estructura vial importante para vías secundarias y terciarias. Hace muchos años vienen las carreteras con las consecuencias de inversiones que no se gestaron en periodos anteriores. Cuando llegamos a la gobernación no había proyectos estructurados. Ya los estructuramos, ya los viabilizamos. Quiere decir que ahorita este año 2015 es el año de la ejecución, principiando por los 4.000 millones para la adecuación o restauración o adecuación del puente antiguo de Juanchito. Muchas gracias al doctor Rubén Delgado, el gobernador de Valle del Cauca. Esta es la información en el norte de Cali. Oscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos.